Proyectiles de arma de fuego es importante conocer que se producen estos fenómenos, ¿no? El proyectil ingresa, produce lo que se llama el fenómeno de penetración. Mientras está discurriendo en el organismo, marca un camino, ¿no es cierto? Y se va fragmentando. El proyectil progresivamente se va deshaciendo y las espículas que deja también lesionan, ¿ok? Entonces, conforme avanza, hay dos tipos de tunelización: la cavitación permanente, o sea, el túnel por el cual labra el proyectil hasta su salida o no, y la cavitación temporal. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que labra un camino, también está quemando estructuras adyacentes. Por eso se llama cavitación temporal. Entonces hay dos tipos de tunelización o cavitación: la permanente y la temporal, que hacen daño conforme van ingresando y avanzando en el organismo. Entonces eso es importante conocer. Ahora, factores que determinan la lesión. La fragmentación, obviamente, ¿no? Si ingresa un proyectil de una pistolita calibre 21 o 22, son proyectiles chiquititos, entonces la lesión será menor, ¿ok? Pero si ingresa un proyectil de escopeta o de FAL, que son tremendas balas así, entonces la fragmentación será mayor, por lo tanto la lesión también será mayor, ¿ok? La distancia es otro factor importante que determina lesiones en el organismo, entre las vísceras. Es diferente que me disparen a quemarropa de frente, que te cae una bala perdida que se disparó de acá a una cuadra, ¿ok? Entonces la lesión en esos casos será menor, mucho menor, en las vísceras que ingresen. Y finalmente, la densidad del tejido. Hay proyectiles que, fíjense, tienen un trayecto inusitado. Yo pensaría, si tengo por acá un proyectil, un orificio de entrada, y tengo un orificio de salida por acá en la región lumbar derecha, ya pues ingresó al hipocondrio derecho, está lesionado el hígado. Pero sin embargo, ustedes le sacan la ecografía y está normal. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Un milagro, ¿no es cierto? No hay milagros, señores. ¿Por qué? Porque el proyectil ha chocado con el tejido óseo y se ha desviado. Quiere decir que la tunelización ha ido tangencial a la cavidad. ¿Se dan cuenta? Ha ido por la pared. Por eso les digo que es importante establecer claramente el trayecto que tiene el proyectil que ingresa al organismo o que no ingresa también. Ahí tienen, miren, esa es la cavitación temporal y la cavitación permanente. Y la fragmentación, o sea, las espículas que dejan un tipo de proyectil y otro tipo de proyectil. Ese es el proyectil más lesionable, que es el de escopeta, pues, ¿no? El de FAL. También otras características en cuanto a este tipo de lesiones es el reconocimiento de los orificios. El orificio de entrada, como ven ahí, se caracteriza por ser de bordes regulares, ovalados, y que generalmente se acompaña de un halo color oscuro, violáceo. Se llama tatuaje. Ese es el orificio de entrada, por lo general, ¿ok? Y un orificio de salida es de bordes irregulares, ¿ok? Anfractuosos, que generalmente no tienen tatuaje. Ese es el orificio de salida, ¿ok? Entonces es importante ver estas características. Acá tienen los órganos más frecuentemente lesionados por tipo de trauma. Cuando es trauma cerrado es el vaso, y cuando es trauma penetrante generalmente son las vísceras huecas. Importante, nuevamente les recuerdo, cuando hay gestantes, hacer la evaluación en forma integral con la especialidad ginecobstetricia. Por lo general, todos los pacientes baleados que llegan con inestabilidad hemodinámica van a hacer la operación. El 90-95% de los pacientes que tienen bala y que están inestables
hipotensos, taquicárdicos, terminan en sala de operaciones. Pero también hay el otro porcentaje mínimo, pacientes que tienen orificios de bala o de proyectil, pero que están estables, hemodinámicamente estables. Entonces ahí viene la investigación que tiene que realizar el cirujano o el emergencista para ver si hay lesión o no hay lesión. Porque no es cuestión de decir, no, bala a sala de operación, no es así. Ya les dije el día de ayer, hay que tener cierta mesura, porque la tendencia en la actualidad es hacer menos daño, o sea, menos procedimientos operatorios, menos laparotomías. Cuanto menos laparotomías, mejor, ¿ok? Y si tenemos pues un paciente con un orificio de proyectil, entrada y salida, está estable y lo operamos y no hay nada en la cavidad, lo sometemos pues a este paciente a una noxa, a un riesgo adicional innecesario, ¿okay? Entonces no todos son laparotomías. Entonces ahí tienen. Ahora, en los traumatismos generalmente cuando el paciente está estable amerita una evaluación secundaria, ¿ok? Entonces ahí tengo que recurrir al diagnóstico por imágenes, la ecografía, la tomografía, la resonancia para establecer claramente si hay o no lesión. Ahí tienen pacientes con presencia de orificios por proyectil y lesiones de víscera hueca. Para la evaluación secundaria es importante hacer una buena historia clínica. Todo depende de la historia clínica, quién la realiza. ¿Y quién realiza las historias clínicas? Los internos. Ustedes van a hacer las historias clínicas. Y para eso tengo que ir por pasos. Primero mirar. Hace poco, el día de ayer nomás, en la noche, he estado de guardia, he recibido un paciente atropellado. Y fíjense, miren la experiencia, ¿no? Ayer nomás, un paciente de 48 años de edad, un viejito, ¿no? Que tenía su carromato, estaba vendiendo, es un ambulante y lo atropella un micro, creo que fue. El hecho es de que tenía una lesión escoriativa así en faja, que lo cruzaba en todo el abdomen, ¿se dan cuenta? Entonces se veía claramente que había una contusión abdominal. Pero yo pues obviamente no me llevo solamente a la inspección, tengo que ver la palpación, tengo que tocar ese abdomen. Si ese abdomen está con signos peritoneales, hay resistencia abdominal, hay dolor, y el paciente a eso se le aúna inestabilidad hemodinámica, ya estoy haciendo un diagnóstico. Entonces es importante la inspección, la palpación, la percusión. ¿Qué cosa veo en la percusión? Generalmente matidez o timpanismo. ¿La matidez de qué me habla? Me habla de que hay líquido libre en cavidad. Y cuando es un traumatizado, ¿qué va a hacer? Pues líquido libre, tiene que ser sangre, ¿cierto? O el timpanismo también. Cuando hay timpanismo, estoy pensando en la posibilidad de ruptura de víscera hueca, neumoperitoneo. Igual sucede en la ocultación. En la ocultación, generalmente lo que encuentro en traumatizados es ausencia de ruidos irraéreos. ¿Ok? Ilio. La respuesta del intestino a la irritación peritoneal por la sangre es cero peristaltismo. No hay movimiento intestinal. Ilioadinámico. ¿Ok? Entonces, y finalmente estos dos procedimientos que ya desgraciadamente no se hacen, y no sé por qué, deben realizarse y consignarlos en la historia clínica. El tacto rectal ya casi ya no lo hacen los internos, a pesar de que se les indica, que se les dice, porque nos puede ayudar al diagnóstico. Si yo, por ejemplo, hago un tacto rectal y encuentro sangre, ya estoy viendo que hay una lesión a ese nivel, ¿cierto? Entonces, tranquilamente, con un procedimiento tan simple. Igual sucede con el tacto vaginal. Entonces, la historia clínica juega un papel muy importante, sobre todo para la evaluación de este tipo de pacientes traumatizados, para llegar al diagnóstico rápido y al manejo, por supuesto, consecuentemente. Entonces ahí tenemos nosotros, fíjense, las características de todo lo que les he hablado: la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, el tacto rectal y el tacto vaginal.
Hay signos especiales, ¿no? Signos peritoneales, que son bien conocidos, ¿no? Aparte del Bloomberg, acuérdense, es el rebote, pero en este caso, cuando hay traumatismos, hay signos específicos. Por ejemplo, el Joubert, pérdida de la matidez hepática, ¿no es cierto?, que me puede estar hablando de un neumoperitoneo, o sea, ruptura de víscera hueca. O el signo de Kerr, también, cuando hay pérdida del Traube. ¿Qué cosa es el Traube? Es la cámara gástrica, ¿no es cierto?, que se encuentra en el fondo gástrico. Cuando a ese nivel se palpa mate o se percute mate, entonces estoy pensando que hay sangre que rodea el estómago en la zona del fondo gástrico. Por lo tanto, me puede hablar de lesión de vaso. La lesión de vaso puede originar un signo de Kerr positivo. Y finalmente el de Balance, que también puede ser originado por lesión de vaso o, en su defecto, por desgarro diafragmático cuando hay dolor en el cuadrante superior izquierdo por irritación a ese nivel de la diafragma izquierdo. Entonces son tres signos característicos que siempre hay que buscar. Hasta ahí los traumas originados por arma de fuego. También traumas abiertos se consideran aquellos que son producidos por arma pulso penetrante, arma blanca. Entonces acá es un poquito más difícil llegar al diagnóstico que el anterior caso. ¿Por qué? Porque no sabemos si el arma blanca ha penetrado o no a la cavidad peritoneal. ¿Okay? Muchas veces no vienen así los pacientes con su cuchillo, ¿no es cierto? Vienen con el orificio simplemente. Me han apuñalado y se me han agredido y tiene su hueco ahí. Y el paciente puede venir estable hemodinámicamente, le toman funciones vitales, está buena presión, buena frecuencia cardíaca, no está pálido, está conversando. Entonces nos da opción a una evaluación secundaria, ¿ok? Pero si el paciente viene chocado, taquicárdico, sudoración fría, con palidez, ya pues automáticamente hacemos el diagnóstico rápido. Entonces ahí hay que establecer claramente la penetración o no penetración del arma blanca a la cavidad. En los mejores centros, en los centros más avanzados, donde hay laparoscopía, se puede recurrir a este procedimiento para ver si en realidad ha habido lesión cuando sospechamos de penetración del arma blanca en la cavidad. Pero desgraciadamente en nuestro país no en todas las regiones tenemos laparoscopio, pues entonces hay la necesidad de mantener una conducta expectante, un monitoreo permanente de estos pacientes y sobre todo, algo muy importante, explorar la herida. Esa herida se tiene que explorar. ¿Cómo explorar? ¿A qué me refiero? Hay que abrir la herida, ¿no es cierto?, con instrumentos, ampliarla y ver si atraviesa el plano aponeurótico, el plano muscular, llega hasta el peritoneo y ha atravesado la cavidad. Si ustedes no tienen esa posibilidad de instrumentar la herida, explorar la herida, tienen la posibilidad del dedo. Agarran un par de guantes y meten su dedo. Van a ver cómo se toca tranquilamente la capa muscular y finalmente ingresan a la cavidad. ¿No? Entonces es una forma importante para realizar el diagnóstico rápido de estos pacientes. Pero cuando obviamente estamos seguros que ha penetrado, ya ni hablar, la laparotomía se impone. No todos los pacientes vienen así, ¿ven? Eviscerados. ¿Okay? Cuando ya esto se da, pues ni hablar, ya el diagnóstico está hecho. ¿Okay? O así, o así, o así. ¿Okay? No solamente el cuchillo y su arma blanca, acá utilizan frecuentemente botellas rotas. ¿Okay? Y con eso se corta esta gente. Entonces, muchas veces vienen así, pues, ¿no? ¿Qué alternativas diagnósticas tenemos para llegar rápidamente al diagnóstico y también manejar rápidamente el caso? Primero, a la cabeza, la historia clínica, la exploración física. Historia clínica, bien hecha la historia clínica. ¿En qué circunstancias pasó? ¿Cuál fue el objeto contundente con el cual fue agredido el paciente? ¿Okay? Exploración de la herida, ¿no ven? Esto es importante también, ver la penetrabilidad en la cavidad o no del objeto
punzopenetrante. Recurrimos también a estos procedimientos, que es el lavado peritoneal diagnóstico, del cual les voy a hablar después. Es un procedimiento quirúrgico que consiste en aperturar la cavidad con una mini laparotomía e introducir un catéter para instilar solución salina. Bien, o de lo contrario, si no queremos ser muy agresivos, podemos recurrir a la ecografía FAS. ¿Qué significa ECOFAS? Ecografía FAS significa una ecografía rápida, que evalúa solamente los espacios de declive de la cavidad. ¿Cuáles son los espacios de declive de la cavidad peritoneal? El fondo de saco de Douglas, el espacio hepatorrenal de Morrison, el espacio subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, el intermesentérico. Todos esos son espacios de declive donde se puede acumular sangre u otro tipo de líquido o secreción. También podemos recurrir a la tomografía cuando ya, por ejemplo, la eco no... Muchas veces la ecografía es normal. Dice normal, pero sin embargo el paciente está chocado. Está chocado, ¿cómo va a ser normal? Claro, puede ser normal porque está sangrando por otro lado. Puede haber una fractura, como les dije, de fémur o de pierna u otro lado que por ahí está sangrando, entonces obviamente se choca, ¿no? O puede ser que la ecografía no te ve retroperitoneo, es ciega para el retroperitoneo, está sangrando el retroperitoneo por fractura pélvica. Y entonces ahí recurrimos a la tomografía. La tomografía sí es capaz de visualizar el espacio retroperitoneal. Finalmente la laparoscopía diagnóstica puede ser los mejores ejemplos, ¿no? Ahí tienen la exploración de la herida instrumentada. Es la exploración de la herida instrumentada, ¿no? Para ver si hay penetración o no penetración. El dedo es salvador muchas veces, importante, porque tan solo con la sensibilidad de la yema del dedo índice podemos estar en la capacidad de decir sí, lo ha penetrado el cuchillo o el arma blanca, ¿no? Entonces es importante eso. Es un último recurso, pero que hay la necesidad de realizar. Ahí tenemos pacientes lesionados con heridas por objeto punzo cortante. Hasta tijeras usan. De todos estos procedimientos diagnósticos, tenemos que hablar de los que son más sensibles y los que son más específicos. ¿A qué se refiere la sensibilidad? La sensibilidad implica que el procedimiento detecta que hay una alteración en la cavidad, pero no te dice dónde. Por ejemplo, la ecografía te detecta que hay líquido libre, pero no te dice que está sangrando el hígado, o el vaso, o el riñón, o el intestino. ¿Te das cuenta? Eso se llama sensibilidad. En cambio, la tomografía, acá tenemos la tomografía, tiene mucha más especificidad, al igual que la laparoscopía. La laparoscopía tiene especificidad 100% y sensibilidad también. De tal manera, ¿por qué? Porque lo visualizo, pues lo miro. ¿Okay? Por eso es ideal la laparoscopía, pero no la tenemos a la mano generalmente, ese es el problema. Entonces tenemos que recurrir a los otros procedimientos. Entonces, la especificidad sí te habla de la localización de la herida, puede también hablar de lesiones tan mínimas, tan pequeñas, detectando de esta manera lesiones a nivel de vísceras sólidas, sobre todo en el hígado, en la cara posterior del hígado, que son muchas veces inadvertidas, o en duodeno también. Entonces, el algoritmo para los traumatismos abiertos es el mayor porcentaje de los pacientes lesionados por arma de fuego, el mayor porcentaje, 90% a la laparotomía. ¿Okay? Y en el caso de arma blanca hay que ver la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Si hay inestabilidad, también va a la laparotomía. Pero si está estable, hay que ver el grado de penetración. Grado de penetración. Si ha penetrado, entonces debemos observar lesiones, por lo tanto, debe haber positividad a nivel del lavado peritoneal o de la tomografía o de la ecografía.
Pero si no ha penetrado, entonces este paciente no amerita darlo de alta, hay que observar. ¿Qué casos ameritan la laparoscopía? Diagnóstica. Bien, paciente estable, hemodinámicamente me refiero, sin lesión en tomografía. La tomografía dice normal, pero puede haber duda diagnóstica. Estos son los casos bravos, ¿ok? Entonces amerita una laparoscopía diagnóstica. Otra indicación de la laparoscopía, imposibilidad de determinar la perforación del peritoneo. O sea, por más que uno lo ha explorado, por más que ha metido el dedo, no sabemos. Todavía nos mantenemos en la duda. Laparoscopía. Y paciente estable con lesión tóraco-abdominal izquierda también. Cuando hay lesiones que comprometen las dos cavidades, el tórax y el abdomen, sobre todo a nivel izquierdo, y con tomografía normal, entonces amerita pues una laparoscopía diagnóstica. Esto puede reducir ampliamente la laparotomía pues en blanco, ¿no? Como ya les dije, muchas veces uno abre la cavidad y no encontramos nada. Por eso es preferible primero una laparoscopía. Luego tenemos los traumas cerrados. El trauma cerrado es el más frecuente de todos los traumatismos abdominales y se caracteriza porque hay mecanismos en el accidente de tránsito de aceleración y desaceleración que producen lesiones severas, sobre todo a nivel de vísceras sólidas. Los accidentes de tránsito, sobre todo este tipo de accidente frontal, es el que más daño hace. El frontal. Y el que mayor mortalidad tiene. ¿Por qué? Porque no solamente se compromete el abdomen, se compromete el tórax y se compromete la región cervical y la región facial también. ¿Okay? Entonces ese es el que más mortalidad conlleva en el caso de los accidentes de tránsito. Luego también tenemos otro tipo de accidentes por volcadura, ¿no? Colisiones laterales también, pero con menor morbimortalidad. O en su defecto el famoso fenómeno del latigazo, ¿no? Cuando hay una colisión posterior en un vehículo, que puede haber lesión a nivel sobre todo cervical y a nivel facial.